Hoy vamos a hablar sobre epidemiología y prevención. ¿Qué relación tiene la epidemiología y la prevención? La epidemiología, ¿qué nos dice? La epidemiología clásica provee información para el diseño de modelos de atención en salud en un contexto intercultural. Pero hoy resulta inválida porque no considera las cualidades, sino las cantidades solamente. O sea, que es una epidemiología clásica, es cuantitativa y no cualitativa. Para abordar hoy estos problemas, necesitaremos una epidemiología más amplia. Por ejemplo, la epidemiología crítica o la epidemiología georreferencial. O sea, la ubicación de donde se desarrolla la epidemia o cómo se desarrolla la epidemia en diferentes lugares. La epidemiología crítica considera, además de la cantidad, las cualidades. O sea, qué características tienen estos grupos que se desarrollan en esta epidemia. Hoy podemos considerar que el VIH tiene grupos más vulnerables que otros. Entonces, no son grupos de riesgo como se pensaba en la epidemiología crítica, en la epidemiología clásica, sino que son grupos vulnerables en esta epidemiología crítica. Entonces ya no hay una sola epidemia, sino que hay un montón de epidemias que corresponden a una epidemia determinada, o sea, subepidemias en subgrupos. Así podemos ver y releer los datos. Por ejemplo, en VIH vemos que para ciertos grupos vulnerables vemos que van bajando, pero otros van subiendo. Esto hace que pensemos qué está pasando en estos grupos. Uno de ellos es el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Otro sería, después de aquí se desglosa ese hombres que tienen sexo con hombres, si consideramos nosotros la identidad, en chicas trans, en población trans. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta invisibilización? Porque no es tan fácil ver cómo van cambiando, o sea, esta apertura que tiene la sociedad o salir del closet, como se dice. Está todo bien, está todo muy bien, estamos todos muy abiertos, pero profundamente, socialmente, hay una cierta discriminación. No una cierta, hay una discriminación. Entonces, ¿qué está pasando con estos grupos? Siguen estando estigmatizados estos grupos vulnerables. Porque si sos pobre, porque si sos gay, porque si sos travesti, porque vos tenés la culpa. No, porque estamos hablando, si no estaríamos siempre hablando de una heteronormativa. O sea, lo que se pensaba que antes era lo normal. Todo es normal, todo es factible. Entonces, hay una diversidad sexual. No hay solamente dos sexos. Uno lo podría considerar, si biológicamente nosotros somos una especie bimórfica, pero nuestro desarrollo hace que tengamos diferentes características. Entonces, si consideramos no solamente lo biológico, sino otras consideraciones antropológicas, étnicas, etcétera, etcétera, podemos ver que podríamos decir, diferentes sexos. Entonces, también diferentes géneros, porque no solamente existe hombre o mujer, también puede ser que no se consideren que tengan género. Entonces, ¿qué nos está pasando hoy? Hoy la sexualidad se está descubriendo cierta forma de ser en el mundo. Entonces, esta sexualidad es variable. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno lee o qué dice o cómo poder hacer la prevención y la promoción en estos grupos más vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen otras conductas. Así podemos ver, anteriormente se decía que la población
la epidemia del VIH estaba feminizándose, o sea, iba aumentando en mujeres. Y vemos que en mujeres no aumentaba, sino que aumentaba en varones, pensando nada más que existen varones y mujeres. Si vamos más todavía al análisis, vemos que las relaciones de varones homosexuales, sea gays, varones, de jóvenes, eso iban aumentando mucho. O gays, varones de más de 40 también iba aumentando. Entonces, ¿por qué aumentaba allí? Por el no uso del preservativo. ¿Qué conductas hacen que uno no use preservativo? Y diferentes. Entonces, las estrategias tienen que ser diferentes. No hay transmisión del VIH de mujer a mujer. Puede ser de varón a mujer o de mujer a varón. Pero, si nosotros hablamos de la diversidad, tenemos que empezar a respetar esta diversidad sexual. Entonces allí no van a existir solamente hombres o mujeres, sino que pueden ser varones trans o mujeres trans, etcétera, etcétera. Entonces se va ampliando la gama. Cada una de ellas nos va a llevar a hacer estrategias diferentes. Vemos que la posibilidad de la penetración anal insertiva, receptiva, es la que tiene más riesgo para que el virus entre al cuerpo, sea o cual fuere la identidad del sujeto. Entonces, si vemos epidemiológicamente nuestro mapa en Argentina, vemos que tenemos aproximadamente 139.000 personas que viven con VIH y un 17% no lo sabe. ¿Qué más sabemos? Que las poblaciones de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad, vamos a tener hombres que tienen sexo con otros hombres entre un 12 o un 15%, en las mujeres trans un 34%, en usuarios de sustancias vamos a tener entre un 4 y un 7% inyectables, y en trabajadoras o trabajadores sexuales o en situación de prostitución de un 2 a un 5%. De personas en encierro vamos a tener un 2,7%. Y así sucesivamente, y la relación varón-mujer es de 2,1%. O sea, y se está manteniendo hace ya más de 5 años siempre constante. Entonces, no es que se está feminizando y no todas las mujeres son vulnerables. Entonces, hay que tratar de ver que con estas mujeres que son más vulnerables, qué estrategias vamos a usar, o de estos varones más vulnerables, qué estrategia vamos a usar. Cada una de ellas nos va a presentar diferentes interrogantes a cómo vamos a enfrentar esta epidemia. Así que la epidemiología va a acompañar lo que es la prevención y la promoción en salud, porque cada una de ellas nos va a dar datos de que estamos haciendo bien o que nos estamos desviando de la efectividad de nuestra actividad para la disminución de tal o cual epidemia. Vemos también que, si vemos epidemiológicamente en forma crítica, vemos que la educación también influye, porque el mismo sistema educativo también expulsa a ser más vulnerables, o los indica, los expulsa del sistema educativo o los vulnerabiliza más a personas LGTBI más Q. Y
podemos ver que las estrategias son diferentes. Una de las más efectivas que se realizaron fue en Dinamarca, que lograron disminuir esta incidencia en el VIH y en el SIDA. Nuestra organización Voluntarios contra el SIDA, igual que otras, si ustedes van a ver el Power, van a ver diferentes comentarios y diferentes estrategias de acuerdo a la situación socioeconómica donde se encuentre esta comunidad. Hoy podemos decir la sociedad está más abierta, podemos hablar de sexualidad, pero no es tan abierta, porque se discrimina muchísimo y se sigue discriminando muchísimo a alguien trans o a alguien gay o a alguien lesbiana. Por ejemplo, uno de ellos es El secreto en la montaña, donde muestra algunos grupos que están invisibilizados. Entonces, eso nos lleva a ver qué estrategias vamos a hacer. Vean el Power y van a ver que nosotros, por ejemplo, Voluntarios contra el SIDA participó en la confección del Plan Estratégico Nacional en la prevención del VIH, ITS y hepatitis para el 2018, entre el 2018 y 2021. Hoy que se quería llegar al 90-90-90. O sea, 90% de personas testeadas. De ese 90% de personas testeadas que sepan de su situación, que el 90% esté con atención y así disminuir la tasa. Una de las estrategias, hay infinidad de estrategias, pero en forma conjunta. No solamente se tiene que utilizar método de barrera para la prevención, por ejemplo, del VIH, sino que podemos utilizar método de barrera, medicamentos que puede ser post-exposición o pre-exposición, o sea, tratamientos post-exposición y tratamientos pre-exposición. No solamente la post-exposición bajo un antes había nada más que en los accidentes laborales. Entonces, sino también otro tipo de sustancias, ver qué estrategias se pueden utilizar, otro tipo de medicamentos que se están tratando de usar, otro tipo de estrategias que se están intentando de usar en la prevención. Entonces, hay que tener muy abierta nuestra mente a ver cómo vamos a encarar esta prevención y esta promoción. En el Power van a ver el método correcto de colocar un preservativo para pene, lo mismo que un preservativo para vagina. En el Power va a decir para varón o para mujer, considerando los varones que tienen pene o considerando las mujeres que tienen vagina. Pero también puede ser para mujeres que tienen pene. Entonces, aquí tendríamos que poner preservativo para los sujetos que tienen pene y lo utilizan en su relación sexual, porque hay algunos que por su fobia no lo van a utilizar genitalmente a su pene o a su vagina. Entonces, hay estrategias que tienen que ser específicas y hay que cuidarse con las palabras que uno usa o las ciertas generalizaciones. Por eso hoy, en esta diversidad, es a veces difícil de expresarnos. Sepan disculpar si hay alguno correlato que ustedes no pueden entender y utilicen los canales que tenemos ahora viable en este sistema de la epidemia para aclararlos. Muchísimas gracias.